Bienvenido una semana más, semana 23, correspondiente al mes de septiembre, el mes de la primavera. Eso sí, niños y niñas, esta semana entramos a diversas actividades plasmadas para cumplir el objetivo de la semana anterior. Te vas a dar cuenta que todas las actividades van a estar conectadas unas a otras. Por eso es importante que no faltes a ninguna clase y siempre consulta con tu profesor o profesora. Vamos niños, comencemos. Pues bien, esta es la semana 23, tal como te decía, seguimos expresando a través del juego lo investigado sobre las estaciones. Recuerda una vez más que siempre todas las actividades las vas a encontrar en tu sitio web. El enlace lo vas a poder ubicar en la descripción del video. Pues bien, vamos a planificar las actividades de esta semana. Recuerda que como parte de las actividades de la escuela celebramos la llegada de la primavera. Probablemente has visto muchas imágenes en las que se representa con días soleados, cielo despejado, plantas que florecen y pájaros que cantan. Pero como la semana pasada, al igual la misma pregunta, pero en realidad, ¿has observado que sea así? Obviamente hay que analizar y hay que determinar de qué forma las estaciones intervienen obviamente en la comunidad como también en el medio ambiente. Por ello nuestro reto de la semana es crear un juego en el que des a conocer tus hallazgos y promuevas la reflexión sobre ellos, sobre todo el cuidado del medio ambiente. Pero bueno, para esta semana y para llegar al reto vamos a cumplir diversas actividades. Dentro de ellas vamos a proponer alternativas para prevenir y disminuir los riesgos de desastre. Así también vas a explicar cómo las estaciones influyen en la vida de las plantas. Así vamos también a crear juegos cooperativos para compartir con la familia y vamos a emplear estrategias referidas a la proporcionalidad para calcular valores. Crear un musicograma a partir de la música de Antonio Vivaldi. ¿Te acuerdas? La semana pasada trabajamos sobre todo en esto. En el primer día, en el día 1 de la semana 22. Lo vas a poder ubicar también en el sitio web. Ese día te sugiero que lo revises. Antonio Vivaldi justamente hizo este texto poético, ¿no?, de las 4 estaciones y que también están escuchadas en música, las cuales me imagino que ya las has podido escuchar y que ya has analizado que, ¿no?, anteriormente siempre hemos recordado esas músicas y no hemos sabido a quién pertenecía, pero ahora ya lo sabes y obviamente ya vamos a trabajar con ello, ¿ya? También vas a planificar y vas a escribir las instrucciones de un juego creado por ti, obviamente relacionado a las estaciones del año. Ahí tienes el planificador de la semana, el día 1, día 2 hasta el día 5. Como podrás ver, el día 3 y el día 4 son 2 actividades por día. Te sugiero que te planifiques bien, porque obviamente tampoco puedes estar todo el día en la laptop o en el celular. Recuerda que debes tener un uso adecuado de estas tecnologías y que si bien es cierto es para tu propia educación, pero ten siempre la cautela porque estar con los ojos siempre en la laptop o en el celular te puede hacer daño. Así que trata de planificarte. Así también consulta con tu profesora o profesor y por qué no también con tu familia, en la cual te pueden apoyar en el horario establecido. ¿Correcto? Pues bien, empecemos. El día de hoy vamos a trabajar obviamente el día 1, en la cual tú vas a proponer alternativas para prevenir desastres naturales. Esta es la continuación del día viernes, el día 5 de la semana pasada, semana 22, ¿correcto? Una vez más te sugiero que revises la actividad trabajada en ese día, ¿sí? Bien, continuemos. Como sabrás, pertenece al área de personal social y obviamente te repito una vez más el título, acuérdate, proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, ¿correcto? Parte 2. Los recursos para la presente actividad es tu cuaderno, tu lápiz o lapicero, vas a trabajar una ficha, vas a visualizar un video para que nos apoye justamente al respecto en este tema.
y vas a responder de forma virtual un formulario, la cual te va a permitir obviamente fortalecer los aprendizajes que el día de hoy vamos a obtener o vamos a trabajar, ¿correcto? Y si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita como siempre el apoyo de un familiar. Bien, empecemos juntos. La semana pasada explicaste los factores de vulnerabilidad de las personas frente a los huaicos. En la actividad de hoy leerás titulares de noticias de personas que fueron afectadas por huaico y así tú, niña, tú, niño, vas a elaborar una propuesta de acción que ayude a disminuir dicha vulnerabilidad. Obviamente, ¿de quién? De las personas, ya sea de tu barrio o comunidad, frente a estos huaicos u otros fenómenos. Recordarte que los fenómenos naturales obviamente no interviene el hombre, pero sí en donde interviene el hombre es en el daño que puede ocasionar dicho fenómeno. Empezamos. Para ello, nuestra meta del día de hoy. Vas a proponer alternativas para disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales, ¿correcto? Pues bien, continuemos. Ahora vamos a empezar con una lectura de titulares de las noticias que te voy a mostrar, ¿correcto? Te sugiero que lo leas o lo puedas releer y que puedas analizar y también, ¿por qué no, reflexionar? Bien, empecemos. Huaicos inundan casas y calles tras activación de quebradas. Las fuertes lluvias activaron varias quebradas en las sierras del país y se desencadenó una inundación. El agua y el lodo arrasaron con casas, mercados y vehículos. Fecha de dicha ocurrencia o de dicha situación, 20 de febrero de 2020. Siguiente noticia. El huaico se llevó a mis animalitos y destruyó toda mi casa. Este es el testimonio de un sobreviviente que perdió su casa debido a un huaico. Este hecho ocurrió en la selva del país. Fecha, 23 de marzo de 2017. Otro huaico destruye carretera que conecta importantes ciudades del país. La carretera fue bloqueada por un huaico, motivo por el cual muchos viajeros quedaron varados en la carretera. También quedaron varados cargas de productos de primera necesidad. Fecha, 15 de febrero de 2016. Bien. Luego de leer, reflexiona y responde. Y es más, puedes compartir estas noticias con tus familiares. De repente, ellos también saben al respecto de estas noticias y te pueden dar mayores alcances. Bien, ¿qué fenómeno natural afectó a las personas según la noticia? Te repito, ¿qué fenómeno natural afectó a las personas según las noticias? ¿Crees que hayan sido vulnerables por el factor de exposición? Si sí o no, según lo que tú analizas, lo que tú crees y por qué. ¿En qué lugares ocurrieron los huaicos de acuerdo a las noticias? ¿En qué mes del año ocurrieron? ¿A qué estación del año corresponden estos meses? ¿Por qué suelen ocurrir huaicos en esta estación? ¿Crees que las personas afectadas por los huaicos han estado preparadas para afrontarlos? ¿Por qué? Bien, ¿qué podríamos hacer para estar preparados y disminuir la vulnerabilidad ante la posible ocurrencia de un huaico? Recuerda bien que el huaico se da obviamente porque el río o las quebradas, ¿no? El agua se sale y empieza a arrasar obviamente con tierra, con lodo, piedras. En esa circunstancia ocurre este huaico. Pero obviamente te pido que analices bastante porque la pregunta justamente habla sobre la exposición. En la pregunta número 2, ¿crees que hayan sido vulnerables por el factor de exposición? Muchas veces, y eso también es bueno que analices junto con tu familia, muchas veces nuestras familias, nuestra comunidad accede a vivir en sitios totalmente peligrosos. Y así también, eso también tiene que ver con la forma en que nosotros vivimos con nuestro medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces la contaminación al medio ambiente de los suelos, el agua, del aire, hace estos cambios climáticos que afectan y hacen de los fenómenos naturales todo un desastre. Y por eso
te traigo un ejemplo. En marzo de 2001 ocurrió pues la desviación del río Chillón, la inundación que afectó a centenares de casas de San Diego, del distrito de San Martín de Porres. Hay que tener en cuenta que el río Chillón, cada marzo de cada año siempre pues venía con fuerza y con gran abundancia de agua, es decir, pues venía con tierra, con lodo, con mucha fuerza. Y era totalmente obvio que se iba a salir ante tanta basura que la gente había tirado justamente pues por donde pasa el río. Eso hizo que en cierta forma el agua que venía con fuerza se desviara por el lado más débil. Y obviamente pues ocurrió esta inundación que prácticamente tapó casas de 3 a 4 pisos. Imagínense la altura con que vino, con la fuerza que vino este río. Entonces, siempre es importante, uno, cómo vivimos y en dónde vivimos y qué hacemos nosotros para, obviamente, esa exposición, disminuirla para así no ser vulnerables ante un fenómeno natural. Por eso es muy importante siempre en familia conversar sobre estas situaciones. Bien, continuemos. Para ello vamos a leer juntos. Es importante estar preparados ante los huaicos u otros fenómenos naturales que pudieran ocurrir y afectarnos. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, cada familia debe tener un plan de emergencia ante algún desastre. Al respecto, leemos el texto Plan Familiar de Emergencia. Bien, este es un plan de familiar de emergencia en la cual esta ficha lo vas a poder ubicar obviamente en tu sitio web, ¿correcto? Bien, dice, el plan familiar de emergencia es el conjunto de actividades que los miembros de una familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. Es importante que todos los miembros de la familia participen en su elaboración y conozcan el rol que cada uno debe cumplir antes, durante y después de un desastre o una emergencia. Por ejemplo, plan de emergencia ante un aluvión o huaico. Antes de un aluvión o huaico, y esto es lo más importante, construye tu vivienda o cualquier edificación en zonas o espacios seguros, no en lugares donde han ocurrido aluviones o huaicos, ni en pendientes de terrenos inestables o en zonas inundables. Yo entiendo que, bueno, acá hay muchos factores, ¿no es cierto, niños? El factor económico. Hay muchas familias que por esta situación de economía y ahora más que nunca con esta epidemia que ha afectado a muchos, no tienen pues dónde vivir y a veces acceden a sitios o a vivir así en sitios no seguros que en cierta forma ponen en riesgo su integridad de la persona que accede a este tipo de viviendas, como también a toda su familia. Entonces a veces es importante conocer también. Hay diversos métodos de poder acceder a una vivienda con menos peligro, con menos exposición al peligro. El Estado peruano justamente promueve y da diversos apoyos. Sería bueno informarnos al respecto. Sobre todo tenemos lo que es de techo propio, diversos proyectos que el Estado a través del gobierno, a través de su política, está pues estableciendo estas facilidades. Pero sin embargo, sigue siendo obviamente un factor muy fuerte el económico. Bueno, es una situación que lamentablemente ha arrastrado a muchos peruanos, hermanos nuestros, a tener que vivir en sitios arriesgando sus vidas. Y bueno, ahora estamos viendo que
en los fenómenos naturales pues hay muchas pérdidas, no solamente en cuanto a lo que es el valor de las cosas, sino también muchas víctimas, ¿no? De personas que han perdido pues, a sus familiares. Bueno, es una cuestión debatible. Yo te lo pongo a ti, niño y niña, que puedan conversarlo con tu familiar y por qué no debatirlo y qué es importante, ¿no? Sobre todo en este caso, creo yo que está por encima de todo la protección de la familia, ¿sí? Bien, el siguiente punto es establece un sistema de vigilancia y alerta en las quebradas, ya sea a través de silbato, campana, trompeta, etc. Hazlo en coordinación con las autoridades de tu localidad. Identifica y difunde entre tus vecinos las zonas de seguridad y las rutas de evacuación, con apoyo técnico de las autoridades de gestión de riesgo de desastres de tu localidad. Elabora un croquis y ubica las zonas vulnerables, zonas seguras y zonas de evacuación, tanto de tu casa, barrio y comunidad. Como también prepara y ten lista una mochila de emergencia y elabora la tarjeta de información familiar. Como verás, campeón y campeona, importante, la planificación. Planificación que tiene que intervenir toda la comunidad. Y ese también otro factor que lamentablemente no ha sido muy fortalecido en nuestra sociedad. Y me encantaría que a través de esta clase, de esta actividad, compartas con tus familiares lo importante que es trabajar en equipo, con los vecinos de tu localidad, de tu comunidad. ¿Para qué? Para esta labor de vigilancia. Y no solamente ante estas circunstancias de fenómenos naturales, obviamente, no también, porque no, de vigilancia para la seguridad propia e integridad de todos, ¿no? Durante el aluvión y huaico, conserva la calma en todo momento, infunde seguridad y ayuda a los demás. Presta atención a la alarma preestablecida. Evacúa rápidamente a la zona de seguridad llevando tu mochila de emergencia y la tarjeta de información familiar. Dice evacúa rápidamente, no que te desesperes y salgas alocado o alocada corriendo por todos lados, no, porque también eso conlleva a cierto peligro. Sigue las indicaciones de las autoridades. Después del aluvión y el huaico, colabora con el restablecimiento de los servicios básicos agua, desagüe y luz. Evita caminar por las zonas en las que ocurrió el aluvión o huaico. Colabora con el rescate de las personas siempre y cuando estés preparado para hacerlo. ¿Sí? Ahí te muestro una tarjeta de información familiar, que es lo que deben tener, sobre todo los niños. Y ahí un ejemplo de croquis de una vivienda y también de los alrededores. Y acá te muestro la mochila, ¿no? Que es lo que te deben que tener en la mochila de emergencia. Esta mochila de emergencia es para todo tipo de, ante cualquier situación de fenómeno natural, ¿sí? Bien. Actividad 1. Luego de leer el texto, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Tu barrio o comunidad está expuesto a algún peligro o desastre originado por un fenómeno natural como el huaico? ¿Cuál? Si está expuesto a un peligro, menciónalo, ¿no? ¿A qué peligro crees tú que está expuesto? Por ejemplo, si está en la falda del cerro, digamos así, puede ser peligroso que pueda caer, ¿no es cierto?, una luz o que caiga pues tierra o piedras grandes del cerro, ¿no? Como ha ocurrido en otros sitios. Bueno, tú analízalo, convérsalo y esto obviamente respóndelo en tu cuaderno. O también lo puedes responder a través del Blogger en el formulario de forma virtual, ¿sí? Bien, continuemos. ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia este fenómeno natural? ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante el desastre que puede ser originado por un fenómeno natural? ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso ocurra algún desastre originado por un fenómeno natural? En primer lugar, tu comunidad, tu familia, junto con las demás familias, se han organizado para obviamente determinar qué lugares son seguros y qué lugares no.
no solamente tengas presente lo que es el huaico, sea o cualquier otro fenómeno natural, por si acaso. Ejemplo, un sismo. ¿Cuáles son las rutas de evacuación en tu comunidad y en tu casa, obviamente? ¿Tienen preparada en casa una mochila de emergencia? ¿Qué debe contener esta mochila? ¿Para qué serviría esta mochila en caso de un desastre originado por un fenómeno natural? ¿Tienen preparados las tarjetas de información familiar? ¿Qué datos son imprescindibles en estas tarjetas? ¿Cómo utilizarías estas tarjetas en caso de un desastre originado por un fenómeno natural? ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudar en caso de desastre o emergencia? Puedes obviamente anotar comisarías y te sugeriría que también, porque no conoces, puedas mencionar a qué distancia está de tu casa. Recuerda además, un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua que mezcla con el lodo y bloques de roca de grandes dimensiones se moviliza a gran velocidad a través de las quebradas o valles. Los huaicos se producen en épocas de lluvia, entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación de verano. Los huaicos y otros fenómenos naturales por sí solos no causan daños. Las personas se vuelven vulnerables cuando se exponen a ellos. Por ejemplo, cuando construyen casas cerca de las laderas o en los cauces de los ríos. Este es el caso, por ejemplo, de las personas que vivieron, digamos, pegados al río Rímac. Y por situaciones de seguridad, no es justamente para velar por la seguridad de ellos, de su salud, de su integridad física, es que han sido justamente desplazados a otro sitio. Por eso le digo, niños, es muy importante no exponerse a dichos lugares. Sobre todo en las laderas de los ríos es muy peligroso. Actividad 2. Teniendo en cuenta el peligro de desastre originado por un fenómeno natural que puede afectar a tu barrio o comunidad, y el texto que has leído, Plan Familiar de Emergencia, que lo has leído en tu cuaderno o hoja de reuso, realiza lo siguiente. A ver, dibuja un croquis de tu casa y barrio. ¿Correcto? Vas a dibujar, vas a hacer un croquis de tu casa, colocando las zonas seguras, colocando las zonas vulnerables y rutas de evacuación, para utilizar ante la presencia de cualquier fenómeno natural que pueda afectar obviamente a tu barrio, comunidad y a tu familia. Elabora tarjetas de información. ¿Correcto? Elabora. Escribe una propuesta de acción a realizar antes, durante y después del desastre originado por un fenómeno natural. Puedes utilizar el siguiente esquema. A ver, tú vas ahora a proponer, ¿correcto? Antes de, durante y después. Bien. Ahora, con tu familia vas a comentar las noticias que has leído sobre los huaicos y la importancia de estar preparados para afrontar algún fenómeno natural que pueda afectar a tu barrio, comunidad o a tu misma familia. Por ejemplo, contar con un plan familiar de emergencia ante un desastre originado por un fenómeno natural es de muy buen alcance, y así también contar con una mochila de emergencia como también tarjeta de información, etc. Comenta con tu familia lo importante que son estas acciones, ¿ya? Socializa también con tus familiares las actividades que realizaste, la propuesta de acción ante un desastre originado por un fenómeno natural, el croquis que lo has hecho tú, justamente en tu cuaderno, y la tarjeta de información. Y pídeles que te den sugerencias para mejorar. Y al finalizar todo esto de trabajo, escriban en general como familia un compromiso para poner en práctica la propuesta de acciones ante la presencia de un fenómeno natural. Ahora vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Ten siempre presente que en la prevención está que el fenómeno natural sea un fenómeno y no un desastre. ¿Correcto? Ahí te pongo la imagen de la mochila de emergencia, muy importante. Y este sería tu tercera actividad en conjunto con tu familia.
Organizar tu mochila de emergencia, que tiene que tener tu botiquín de primeros auxilios, tu agua embotellada, alimentos no perecibles, útiles de aseo, mantas y ropa de abrigo, linternas, cuchilla multiusos, radio a pilas, documentos y o duplicado de llaves. Recuerda que siempre para prepararte para una emergencia tienes que elaborar un plan, tienes que tener provisiones y como siempre mantenerte en contacto, pero en lo que es los celulares, acuérdate que siempre a veces cuando ocurre ese tipo de fenómenos naturales no siempre funcionan las llamadas, pero sí las redes sociales, que es muy importante, ¿sí? Tu botiquín, siempre tu botiquín en tu casa debe tener todos los implementos, no solamente ante una situación de fenómeno natural o un desastre que se pueda presentar, sino ante cualquier situación, ¿correcto? Bien, ahora vas a reflexionar lo que has hecho hoy día a través de las siguientes preguntas. Esta la vas a responder en tu cuaderno. ¿Cómo te ayudarán a afrontar situaciones de desastre las acciones de tu propuesta? Recuerda que tú habías propuesto todos dos para poder prevenir antes, durante y después. Ya. ¿Cómo crees que ayudará ante esa situación de desastre las acciones que tú has propuesto? Ahora, ¿el texto Plan Familiar de Emergencia te ayudó en la elaboración de tu propuesta de acciones? ¿Sí o no? ¿Y cómo? ¿Qué de lo aprendido en esta actividad te puede servir para crear tu juego? Recuerda que al finalizar la semana, junto con la semana pasada, el objetivo es crear un juego, ¿correcto? Completa el siguiente cuadro. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo lograste? Bien, niños, hemos culminado la actividad del día de hoy. Como siempre, te recomiendo, organiza la información que has desarrollado e inclúyela en tu portafolio. Y reflexiona siempre sobre tus avances. Y por qué no, da tu opinión y también críticas constructivas y de mejora para así, tanto tu profesora como profesor pueda día a día mejorar en sus clases. Recuerda que en equipo y en conjunto vamos a lograr siempre los objetivos. Ahora, si cuentas con recursos, toma fotografías, graba un video y compártelos ante tus compañeras o compañeros o con tu profesor o profesora. ¿Correcto? Bien, niños, felicitaciones. Y recuerda, Defensa Civil es tarea de todos y por lo tanto en equipo y en familia organícense para afrontar ante cualquier fenómeno natural y que no seamos vulnerables ante cualquier circunstancia. ¿Correcto, niños? Bien. Nos vemos hasta la siguiente actividad. Chao.